doy gracias a Dios por estar de nuevo aquí después de 2 domingos que no estuvimos, verlos de nuevo, y para nosotros es estar en casa, en familia, tener comunión con ustedes. Y para quienes no me conocen, le tengo de tener paciencia conmigo porque estoy aprendiendo español. No soy español, no soy chileno, no soy peruano, sino que tengo sangre filipina. Mis padres son filipinos, pero nací en Italia y hablo español por mi mujer, ¿no? Y esta mañana les invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Seguimos con el estudio o la serie de prédicas sobre este maravilloso Evangelio escrito por Mateo, inspirado por Dios. Y estamos en el capítulo 12. Pero antes de empezar, le quiero pedir de acompañarme en la oración para pedir la guía de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta comunión, por esta hermandad entre nosotros, tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro buen Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a venir a ti. Por gracias, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu consuelo en momentos de dificultades. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas, Señor, y nunca te alejas de nosotros, Señor. Y te pedimos esta mañana de abrir nuestros corazones, nuestra mente, para entender lo que tú nos quieres enseñar, que lo podemos, Señor, recibir en nuestros corazones y que la podemos, Señor, no solamente escuchar, entender, sino que sobre todo que tu palabra, Señor, traiga fruto en nosotros, Señor, que podamos, Señor, aplicarlo en nuestra vida para hacer luz y sal en este mundo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La última vez hemos empezado con los primeros 14 versículos de este capítulo 12, y si ustedes se acuerdan, he dicho que en este capítulo Mateo muestra el odio que los judíos, que los fariseos, los saduceos, los escribas tenían contra Jesús. De hecho, si ustedes se acuerdan en el versículo 14, al final del pasaje que hemos visto la última vez, dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, para matarlo. ¿Por qué lo querían matar a Jesús? ¿Se acuerdan? Lo querían matar simplemente porque los discípulos de Jesús, mientras estaban yendo a Jerusalén, estaban pasando por un campo de grano, y como los discípulos tenían hambre, empezaron a coger los granos y a comerlo en un día de sábado. Y no solamente eso, los judíos lo querían matar simplemente porque en el día de sábado Jesús había sanado a un hombre enfermo que tenía la mano paralizada. Solo porque era el día de sábado. Y el día de sábado, tienen que saber que para los judíos era un día sagrado, donde no podían hacer nada. Era un día donde la ley sí decía que era un día para descansar, porque Dios, después de 6 días que creó todo, Él descansó, ¿no? Pero sabemos también que los judíos habían tomado la ley de Moisés, y no es que seguían todo lo que Dios
había dicho, sino que empezaron a modificar la ley de Dios para su conveniencia. Entonces no seguían más a Dios, sino que seguían su Dios, podemos decir, según su conveniencia, según su propósito. Y entonces, después que Jesús sanó a una persona y después que Jesús reprendió a los judíos diciendo que estaban equivocados, que dice el versículo 14 que los fariseos salieron y empezaron a hablar, a planificar cómo matar a Jesús. Y después, ¿qué pasó? Hoy vamos a ver el pasaje desde el versículo 15 hasta el 21. Y el versículo dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. En todos los capítulos que hemos visto de Mateo, desde el capítulo 1 hasta ahora, el capítulo 12, hemos visto muchas veces que muchos pasajes que se refieren o que citan la profecía que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento, ¿no?, sobre el Mesías. Y aquí Mateo, citando esta profecía escrita también en el Antiguo Testamento, quiere mostrar a los lectores del Evangelio, a los oidores de la palabra de Dios, que Jesús es el cumplimiento de la profecía, que Jesús es el Mesías que los judíos en aquel momento estaban esperando. Es el Mesías prometido. Isaías lo dijo 700 años atrás, antes que Jesús nació. 700 años antes que Jesús nació. Y esta profecía de Isaías lo podemos ver en Isaías capítulo 42, 1 y 4. Si ustedes lo quieren buscar, lo pueden buscar también en casa. Isaías 42, 1 hasta el 4. Y ahora, lo que quiero hacer esta mañana es compartir ustedes y analizar estos versículos, esta profecía desde el versículo 18 hasta el 21, porque son muy importantes para entender el carácter de Jesús, para entender quién es Jesús que nosotros adoramos, el Jesús que nosotros creemos, ¿no? Y entender lo que los judíos no habían entendido sobre el Mesías, porque los judíos tenían un concepto sobre el Mesías equivocado. Y entonces vamos a dividir este pasaje desde el versículo 18 hasta el 21 en 5 puntos. El primer punto que vamos a ver, lo dice el versículo 18, es cuando Dios habla de Jesús, del Mesías, y dice: y aquí mi siervo, a quien he escogido. Acuérdense que aquí es Dios que habla sobre Jesús. Es Dios que habla del Mesías. Y que dice sobre él, dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido.
o si no, en quien tengo complacencia. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Y cuando por Juan el Bautista, y cuando salió del agua, todos escucharon una gran voz diciendo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en otro momento donde vemos escuchar la voz de Dios es cuando Jesús subió en el monte, donde estuvo la transfiguración de Jesús. Y él estaba con Pedro, con Santiago y con Juan, ¿no? Y ahí ellos escucharon la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17, 5. Ahora la pregunta es: ¿por qué aquí en este caso Dios no llama a Jesús su Hijo, sino que lo llama siervo? Es muy fácil, porque aquí Mateo quiere hacer entender a todos nosotros creyentes que Jesús no es solamente el Hijo de Dios, que Él no es solamente como es Hijo de Dios, que Él tiene autoridad, sino que Jesús vino aquí en el mundo para servir. Él, el Verbo hecho carne, Jesús, que tiene toda la esencia de Dios, de la Trinidad de Dios, Él que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder. Ustedes imaginen, dejó su gloria y se hizo carne y vino aquí, nació como bebé y vivió una vida perfecta, pero Él conoció todos nuestros dolores. Él sabe qué es pincharse una mano, qué dolor se siente. Él sabe cómo se siente una persona cuando viene traicionada, cuando viene engañada. Él sabe todos nuestros dolores. Pero a diferencia con nosotros, Él nunca pecó. Él nunca pecó. Él vivió una vida santa y perfecta en obediencia al Señor. Y vino como siervo. Como siervo. Ustedes saben que es ser siervo, o saben que es el servicio, ¿no? De hecho, nosotros, cuántas veces vamos a un restaurante, siempre digo, a mí me gusta la comida, me gusta ver programas en la tele de restaurantes, ver cómo sirven la comida, me gusta ver cómo, o cuando voy a un restaurante nuevo, me gusta ver qué sabor tiene, y me gusta también dar un juicio. De hecho, muchos me preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor restaurante de kebab para ti? Yo le digo, no es aquí, o es en Italia. O ayer con Esteban le dije, para mí, mi milanesa favorita no es el de Zurich, ahí en el Niederdorf. Para mí no es el Jumbo Jumbo, para mí es otra que encontré en Singen, en Alemania, ¿no? Todos nosotros damos una valutación o juzgamos también el servicio, ¿no? De cómo te sirven la comida. A veces no nos gusta porque le decimos al camarero, me falta una servilleta. El camarero te dice, sí, ahora vengo, pero no viene más, se olvida de ti, ¿no? Pero ¿cómo podemos decir que un servicio es bueno o no? Un servicio es bueno es cuando el camarero, por ejemplo, nos atiende bien, cuando él nos trata bien. Él cuando entramos al restaurante te dice, bueno, venga, siéntense así, aquí,
eso. Y cuando el camarero piensa en nuestras necesidades, en lo que necesitamos, ese es un buen servicio, ¿no? Y de la misma manera, Dios, cuando dice que Jesús es su siervo, a quien ha escogido, está diciendo que Dios mandó a su Hijo como siervo para pensar o proveer a la necesidad de las personas. Y eso es lo que un siervo hace, ¿no? Un siervo no piensa solo en sí mismo, sino que piensa también a los demás, a las necesidades de los demás. Y esto también la actitud que todos nosotros como cristianos somos llamados en hacer. De hecho, Pablo en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 4 al 8, dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús tenía el derecho de mandar cuando vino aquí, pero no lo hizo. Él se despojó de todo. Él se humilló y vino como siervo, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús sirvió al Padre hasta la muerte, en modo perfecto, hasta la muerte en la cruz. Y yo creo que de todo el ministerio de Jesús aquí en la tierra, humanamente hablando, si yo hubiera estado en lugar de Jesús, para mí los momentos más difíciles y más cruciales, se dice, para mí hubieran estado la última 24 horas antes de morir. Y ustedes se acuerdan, antes de las 24 horas de morir, Jesús sirvió a los discípulos, sirvió a la gente. De hecho, ustedes se acuerdan qué pasó cuando cenaron, después que cenaron de la última cena, antes que Jesús fue entregado, fue capturado de las guardias. ¿Qué pasó? Jesús, ¿qué hizo? Él sirvió a los discípulos. ¿Cómo? Él lavó los pies de cada uno. Y miren, lavó también los pies de Judá, de Judá el Iscariota, sabiendo ya que él lo iba a traicionar. Él sirvió. Y, ¿saben? Lavar los pies era el trabajo más bajo. Es como si te dicen, vas a limpiar la cubeta, el inodoro de restaurante o de tu amo, ¿no? Era el trabajo más humilde, más bajo. ¿Y por qué Jesús lo hizo? Para enseñar a sus discípulos cómo debían vivir, cómo debían evangelizar en humildad. ¿Estamos viviendo en humildad o no? Y no solamente ellos. Ustedes imagínense 24 horas antes que Jesús muriera. Jesús es 100% Dios y vino como 100% hombre. Imagínense como hombre el estrés, la ansiedad antes de morir. Si tú sabes que te van a condenar a muerte, ¿cómo vas a pasar las últimas horas? Muchos quieren tomarse droga para no sentir nada, pero nosotros cristianos, ¿cómo nos sentiríamos? Jesús dice claramente que tuvo agonía
tu agonía. Esto lo podemos ver en el Mateo 26, desde el 38 hasta el 29. Donde dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta el final, Jesús pidió al Padre que todo se haga según su voluntad, que pasara, que fuera matado como Dios quisiera, no como Jesús el Hijo quería, ¿no? Jesús sirvió hasta el final también en los momentos no convenientes, como se dice, que no lo convenían. Y podemos decir que su muerte en la cruz fue su más grande servicio, y lo hizo para mí y para ti, ¿no? Y si ustedes se acuerdan de lo que dijo Jesús en Marco capítulo 10, 45. Marco 10, 45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho, ¿no? Y también esta es la actitud que nosotros cristianos debemos tener, no solamente con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, sino con todo, ¿no? La segunda cosa que vemos que Dios dice acerca de Jesús, su siervo, que Él ha escogido, dice siempre en el versículo 18, en la segunda parte: mi amado en quien se agrada mi alma. Mi amado en quien se agrada mi alma. En la versión textual dice: mi amado en quien se complació mi alma. Y aquí es maravilloso, porque vemos que Dios tiene gran placer en Cristo, se complace de Él. Y es muy interesante porque muchas veces nosotros escuchamos decir de los pastores, nosotros decimos: Dios te ama, Dios es amor, Dios te ama, así, pero muy raramente pensamos en el amor que Dios tiene, el amor perfecto y santo que Dios tiene en sí mismo, en la Trinidad. El amor que Dios el Padre tiene con Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. El amor perfecto que hay entre ellos. Y sabiendo que entre ellos hay un amor perfecto, incorruptible, incomparable, ¿no? También debemos saber que Dios no es que creó la humanidad o que creó los ángeles porque necesitaban ser amados o porque necesitaban ser adorados. No. Ellos no crearon no hicieron la creación porque le faltaba algo. A Dios no le falta nada. Dios es autosuficiente. Sino que como nosotros somos creados por Dios, somos nosotros que necesitamos todo de Él. Y algo que Dios nos ha dado por gracia es también su amor. Y la Biblia nos enseña que nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿no?
en 1 de Juan 4:19. Y Pablo, en la carta de Efesios, de capítulo 3, del 14 al 19, aquí vemos que Pablo ora al Señor. ¿Por qué ora al Señor? ¿Qué le pide al Señor? Le pide que nosotros, todos nosotros creyentes, podamos entender y comprender que la anchura, la longitud, la largura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Pero Dios es infinito y el amor de Dios no se puede definir, no se puede dar un límite, no se puede dar un límite al amor de Dios, porque el amor de Dios es infinito, es increíble, nos rende libre. Y este amor es el mismo amor que Pablo tenía cuando escribió las cartas, porque ustedes se acuerdan, cuando Pablo escribió las cartas, él estaba preso, estaba en la cárcel, perseguido. Pero este amor que él tenía hacia Jesús es lo que le daba el empuje, le daba la fuerza para seguir evangelizando, ¿no? Y otra cosa que Dios dice acerca de Jesús el Mesías, la tercera cosa, es que lo vemos siempre en el versículo 18, es: pondré mi espíritu sobre él y en los gentiles anunciará juicio. Pondré mi espíritu sobre él y en los gentiles anunciará juicio. En ese momento los judíos, cuando leían los profetas, lo que el profeta Isaías había dicho, cuando leían este pasaje, pensaban: sí, dale, qué lindo, va a venir un Mesías que nos va a librar, un Mesías que va a juzgar, un Mesías que va a levantar de nuevo la nación de Israel. Cosa que, pero, con Jesús, cuando vino, el verdadero Mesías, cuando vino, no pasó, no pasó. Y los judíos se pusieron decepcionados. Y podemos decir que los judíos fueron decepcionados siempre, porque ellos esperaban que el Mesías fuera un guerrero, así fuerte, con carácter, con poder, pero no, vino Jesús humilde, como siervo. Vino para servir. Pero sabemos que en su primera venida Jesús vino para servir, pero la segunda no. En la segunda venida, Él sí que va a juzgar. Él va a juzgar. Y en la primera venida Jesús vino para proclamar la justicia de Dios. ¿Cómo la justicia de Dios? Sí, la justicia de Dios. ¿Y cuál es esta justicia de Dios? Es la justicia satisfecha en la persona de Jesús. La justicia satisfecha en la persona de Jesús. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios, el que es santo, 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 Él no puede pasar por alto al pecado. Sí es. No puede pasar por alto el pecado. Nosotros, tú y yo, sí, cuando alguien nos desilusiona, cuando alguien nos hace un torto, muchas veces podemos decir: bueno, no pasa nada, tranquilo, ¿no? Pero
con Dios no. Y más, Dios tiene que dar una punición por el pecado hecho. Y un día Él va a juzgar a todas las personas por todos los pecados. Mucha gente piensa, bueno, mi pecado que hice ahora, Dios no lo va a ver, lo puede esconder. No, Dios ve todo tu pecado y todo tu pecado va a ser juzgado. Y la Biblia dice, el salario del pecado, ¿qué es? La muerte, pero no la muerte física, sino la muerte eterna en el infierno. Y todos están condenados. Pero sabemos que Dios ha dado una solución. Dios ha mandado, porque Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que no todas las personas, sino solo aquellos que creen en Él, tengan vida eterna. Y Dios ha mandado a su Hijo, su siervo. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandó aquí? Para morir en la cruz y pagar nuestras deudas, para pagar nuestros pecados, lo pasado, presente y futuro. Jesús murió pagando tus pecados. Y no es que murió porque tú hiciste algo para ganar este acto de amor que Jesús cumplió. No, lo hizo por gracia. Él murió por gracia y por amor a ti. Y como Jesús murió por sus hijos, por todo creyente, todo lo que creen en Él verdaderamente, Cristo es la justicia de Dios. Él cumplió, Él murió en nuestro lugar. Y es por eso que por medio de Jesús, de la muerte de Jesús, tenemos vida eterna. Él nos ha salvado. No somos condenados. Somos salvos y tenemos la vida eterna. Tenemos acceso al Padre. Vamos a vivir la vida eternamente al lado con Él y al lado de Él. No. Otra cosa que vemos que Dios dice de Jesús, la cuarta cosa, lo vemos en el versículo 19, dice, no contenderá, ni vocerá, ni nadie oirá en la calle su voz. Y también en el versículo 20 dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Cuando Jesús vino en su ministerio, nunca Él gritó. Él nunca alzó su voz. No es como los pastores aquí que gritan, ¡eh! Así, dice así. No. Él cuando predicó, también el Sermón del Monte, Él predicó tranquilamente. Y todas las personas lo escuchaban. Muchas personas lo escuchaban. No todos lo escuchaban. Pero muchas sí. Y más, sabiendo Jesús que los fariseos, que los judíos lo querían matar, Jesús no es que hizo un grupo o llamó a todos sus seguidores para organizar una revolta,
una revuelta contra los judíos. No, Él no hizo eso. Sino que muchas veces cuando los judíos querían matarlo, Él se escapaba. ¿Por qué? Todavía no era su momento, no había llegado su momento, ¿no? Pero Él nunca organizó una revuelta, perdón, sí, ¿no? Y más, cuando dice que la caña cascada no quebrará y el pablo que humea no apagará, ¿de qué habla? ¿De qué se trata cuando habla de la caña? Ustedes saben la caña en los campos, que cuando se rompen, no se puede reparar, ¿no? Y acá está hablando de las personas que los judíos, las personas pecadoras, que los judíos rechazaban. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús sanó la persona que tenía peste, para los judíos lepra. Para los judíos tener lepra era como decir, esta es la peor del mundo. Esa persona no tiene chance, no tiene oportunidad. Es pecado y va a ser condenado así. Pero no, Jesús, a toda esta persona, Él se acercaba. Porque tenía amor, tenía compasión hacia eso, cosa que los judíos no. Los judíos lo condenaban a esta persona, pero Jesús se acercaba y con amor le sanaba, ¿no? Y última cosa que Dios dice que sobre Jesús, en el último versículo 21, y en su nombre esperarán los gentiles. Qué lindo que Mateo nos dijo, y en su nombre esperarán solo los judíos. Se lo dice, esperarán los gentiles. Ya era claro que la salvación era para también que no eran judíos. La salvación era para todas las naciones, ¿no? Y dice que Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Y no es una esperanza falsa o una esperanza que con duda. No, es una esperanza cierta y más. Es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Jesús no es que murió solamente. El tercer día Él resucitó y Él está vivo. Él vive, Él está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros tenemos un sentido en esta vida. Saber que Jesús es nuestra esperanza, es saber que nosotros tenemos un sentido en esta vida. El sentido de esta vida es conocer a Dios y vivir para la gloria de Él. Y saber que Jesús un día Él volverá. Muy pronto, no sabemos cuándo. Por eso tenemos que estar siempre listos. Quizá va a pasar esta tarde, va a pasar mañana, no sabemos cuándo. Pero muy pronto Él vendrá. Tenemos que estar listos, ¿no? Primera de Pedro dice en su carta, en la primera carta de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús el tercer día resucitó. La muerte no pudo detenerlo. Él venció a la muerte, ¿no? Y como Jesús es nuestra esperanza viva, somos llamados en anunciar, en predicar al mundo que sí, que hay esperanza, hay un sentido,
Muchos no creen en Jesús. Muchos dicen, la vida es así, da igual. No da igual. Porque un día Dios juzgará a todo. Juzgará todo. Y hay esperanza. La única esperanza no es en los santos, en María, no, en Jesús. Solo en Jesús. En 1 Pedro 3:15 dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para concluir, aquí vemos cómo Jesús vivió. Él vivió una vida santa en obediencia. Él vivió una vida como siervo. Acuérdense, Cristo es nuestro modelo. Debemos vivir como Cristo vivió. La pregunta, ¿estamos viviendo como Él vivió? ¿Estamos poniendo en práctica lo que Jesús nos enseña? ¿Estamos amando como Él nos ha amado, nos amó y nos amas? ¿Cómo estamos tratando a nuestro prójimo? Nuestro prójimo no es el que está sentado a tu lado. Nuestro prójimo es toda la persona. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú viniste humilde, Señor. Te humillaste, Señor. Dejaste tu gloria y viniste aquí, Señor, como siervo de Dios. Gracias, Señor, porque viviste y serviste a Dios en modo perfecto hasta la muerte. Y gracias, Señor, por tu obra en la cruz, porque ahí entregaste tu cuerpo, tu sangre fue derramada, Señor. Gracias, Señor, porque tu preciosa sangre nos ha limpiado, ha lavado, Señor, todos nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres, Señor, nuestra esperanza. Tú eres, Señor, sí, como dijiste, tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor. En ti, solo en ti hay vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, como tú quieres, como tú nos enseñas. A tener compasión hacia la otra persona, a tener amor, a ser humilde, Señor, no orgulloso. Quítanos, Señor, ayúdanos a vencer nuestro orgullo, a vencer, Señor, nuestras debilidades, Señor. Tú sabes cada una de nuestras debilidades. Y gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu, Señor, tú nos das la fuerza para luchar, para vencer, Señor. Y gracias, Señor, porque todas las pruebas que nosotros tenemos no son imposibles para superar, sino que tú nos das, Señor, la fuerza para superarlo, Señor. Y gracias, Señor, porque nunca nos dejas. Tú estás siempre a nuestro lado y nos guías, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor, que nos reprende, Señor. No solamente nos guía, sino que cuando fallamos, cuando hacemos errores, tú nos reprendes con amor, Señor.
Gracias, Padre, porque tú un día volverás. Y te estamos esperando, Señor. Estamos esperando, Señor, vivir eternamente contigo, Señor. Donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, sino que habrá eterna paz, eterno gozo, que solamente en ti tenemos, Señor. A ti sea el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén.